En los últimos años, el surgimiento de nuevas formas de trabajo y una mayor informabilidad del empleo asalariado amenazan el logro del objetivo 8 de la Agenda 2030. Según datos de la OIT, en el 2019 el desempleo alcanzó su punto más alto en América Latina. En este momento, más de 25 millones de personas buscan empleo. El 50% de las personas que trabajan cuentan con un empleo informal y la cifra aumenta a un 60% en el caso de los jóvenes. Las mujeres de América Latina ganan un 17% menos del salario que devengan los hombres y el trabajo infantil asciende a los 10.5 millones según datos de la ONU. Buenos días, Jacob. Es un gusto que estés hoy con nosotros. El proyecto de Irajud de la GIZ trabaja los derechos DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este contexto, ¿puede contarnos acerca de su trabajo con el proyecto de Irajud? Buenos días, Marcia. Yo me he dedicado al derecho al trabajo. El derecho al trabajo y el derecho a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del empleo son una parte clave de los DESCA y en este momento se ven expuestos a amenazas por varias corrientes en América Latina. ¿Y por qué cree usted que el derecho al trabajo es importante para disfrutar el resto de derechos humanos? El derecho al trabajo está vinculado con todos los demás derechos humanos, sobre todo la dignidad humana. El trabajo es el requisito indispensable para obtener el sustento de la vida y por lo tanto disfrutar varios derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la educación y más. Y por otro lado, el desempleo y el empleo informal causa una situación en la cual la gente queda sin los dichos derechos. De hecho, en América Latina se ha dado una precarización del trabajo. Muchos trabajadores trabajan en condiciones inhumanas e incluso muchísimas familias sobreviven con salarios menores al salario mínimo. En este contexto, ¿cree usted que sea necesario realizar mejoras a los derechos laborales en América Latina? Sí, hay esfuerzos en la región que buscan mejorar la calidad de trabajo, pero también hay desarrollos muy preocupantes. Un ejemplo es la reforma laboral en Brasil hace 3 años, que entre otros puntos estableció el contrato intermitente, que es un contrato laboral no continuo, sin una jornada definida, y el empleado solamente recibe una remuneración por las horas efectivamente trabajadas. Fue creado para la flexibilización de la relación laboral y para disminuir el desempleo y el empleo informal. En efecto, pone en riesgo los derechos básicos del empleado, como el salario mínimo, y así promueve la precarización del trabajo. En muchos casos solamente se ve utilizado para evitar contratos laborales indeterminados. ¿Y en Europa existen contratos similares a este? De hecho, sí. Por ejemplo, en Alemania lo existe como Arbeit auf Abruf. Pero allá hay la obligación de exactamente determinar el tiempo de trabajo semanal y si las partes faltan a esta obligación, siguen graves consecuencias para el patrono. En Italia, por ejemplo, solamente debe ser utilizado para trabajadores que tienen menos de 25 o más de 55 años. Y en Portugal, el empleado recibe una remuneración, una parte del salario también durante el tiempo de inactividad. Es decir, que en la mayoría de los países hay límites que deban garantizar los derechos laborales. Y en Brasil, lamentablemente, esto no parece ser el caso. Y en este caso, ¿cree usted necesario que haya un cambio en la perspectiva general de los derechos humanos en América Latina? Yo creo que sí. En Europa creo que somos un poco más conscientes de que hemos nacido con los derechos humanos. Como sujetos humanos sabemos que los tenemos naturalmente. En América Latina existe una cultura en la cual la gente solamente gana sus derechos a través de leyes, a través de sentencias judiciales.
y no se siente como un sujeto humano, no más bien como un objeto de las acciones estatales. Por eso sí, yo creo que exige un cambio cultural de mentalidad en América Latina. Y a manera de conclusión, y tras haber discutido sobre el derecho al trabajo como un derecho subjetivo, ¿qué cree usted que sea necesario mejorar en relación al derecho al trabajo en América Latina? Tal vez lo más importante será visionar el trabajo no como una herramienta de explotación, sino invertir en el capital humano para la mejora de la vida, de la salud y así incluso desde una perspectiva empresarial, de la productividad de los empleados.